Bien, vamos a continuar acá con la clase de química inorgánica descriptiva, con los 3 temas que faltan. En este caso nos vamos a ocupar del tema de halógenos, que corresponde a la unidad 8 del programa, la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hablar? De halógenos, de sus generalidades, del estado natural, la obtención industrial del laboratorio, también las propiedades físicas, las propiedades químicas y los usos. Para comenzar, nos vamos a ubicar a los halógenos en la tabla periódica. En primer lugar, indicando que la palabra halógeno significa formadores de sales. Este es un grupo de no metales que corresponde al 17 de la tabla periódica, que está constituido por flúor, cloro, bromo, yodo, astato y un septio. Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza, sino que se encuentran combinados formando sales, normalmente binarias. El astato es un elemento artificial y solo se conocen 2 isótopos de él. Estos son radiactivos y de vida muy corta. Dentro de las generalidades ya dijimos, son elementos no metálicos, también están en estado libre, van a formar moléculas diatómicas, son moléculas homonucleares por tratarse de los mismos átomos unidos entre sí. La unión que tienen entre ellos es una unión covalente simple, razón por la cual el punto de fusión y de ebullición son bajos. La configuración electrónica es ns2np5, esta es la configuración electrónica de valencia, de la órbita de valencia. Vamos a representar eso mediante el diagrama de orbitales moleculares. Recordemos que hacia la derecha y hacia la izquierda se colocan los orbitales atómicos de cada átomo que va a formar la unión. Este es un elemento y este es el otro, cada uno con 2 electrones. Si se solapan estos orbitales favorablemente constituyen el sigma S y también desfavorablemente el sigma antienlazante. Allí van a ser ubicados los 4 electrones. Luego tenemos los orbitales P, PX, PY, PZ, PX, PY, PZ, los cuales se van a solapar. Los PX y los PX van a formar el sigma y los PI, PZ forman los pi, 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 PZ, enlazante y antienlazante respectivamente. Allí vamos a ubicar 10 electrones. Esos 10 electrones, ¿qué información podemos sacar de este diagrama o de esta teoría de diagrama de orbitales moleculares? En primer lugar, que estas moléculas son diamagnéticas, es decir, que no son atraídas por un campo magnético. Esto es porque tienen un número par de electrones. El orden de enlace lo vamos a calcular como el número de pares enlazantes. En este caso voy a tener 3, 4, considerando los sigmas del NS2, menos serían 1, 2, 3 de los antienlazantes. Esto me da un enlace simple. Si tenemos que hacer la estructura de Lewis, recordemos, por ejemplo, para el cloro, vamos a tener que hacer 7 electrones. Ahí está así, 2, 4, 6 y 7 comparten un par de electrones, enlace simple, coincide con esta teoría. Si tenemos que hablar de la geometría molecular, es lineal. Así, la geometría molecular es lineal y la geometría electrónica, considerando uno de ellos, va a ser tetraédrica. Recuerden que para la geometría molecular tengo que tener en cuenta, tomar uno como un átomo central y ver la distribución o cómo se encuentra el otro átomo en relación al mismo. Entonces estos están sobre una línea. Si considero la geometría electrónica, considero la distribución de los electrones alrededor del átomo central tomados de a pares. Aquí tengo un par, acá tengo otro, acá tengo otro y acá tengo otro. Esto constituye una figura que es un tetraedro. Bien, sigamos entonces. El estado natural, dijimos que de acuerdo al potencial de reducción, si nosotros vemos estos potenciales, vemos que todos ellos son positivos y ellos actúan como oxidantes, tanto el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. ¿Por qué sé eso? Porque estas reacciones, al ser E0 positivo, el G0 va a ser menor que 0, por lo tanto son espontáneas. Es decir, que espontáneamente el flúor, el cloro y el bromo están reducidos, están en estado reducido.
acá es -1, o sea, de 0 a -1 se está reduciendo. Entonces, si se está reduciendo, todos estos actúan como oxidantes. Y los que están hacia la derecha, es decir, cloruro, fluoruro, bromuro y yoduro, actúan como reductores. ¿Por qué sé eso? Porque paso de -1 a 0, ¿qué le está pasando? Se está oxidando, entonces actúa como reductor. Nosotros nos interesa que así como están escritas las reacciones, las semireacciones son espontáneas. Por lo tanto, el flúor, el cloro y el bromo y el yodo no se encuentran en estado libre, sino que su tendencia es estar reducido, formando sales. Veamos a continuación. Bien, nosotros decimos entonces que el flúor, el estado natural, va a estar como sal. Tenemos el caso del mineral espatoflúor, el caso de la criolita. Recordemos que la criolita es utilizada como fundente cuando se obtiene el aluminio. También lo encontramos en agua de mar y en los dientes, huesos y sangres. El cloro lo encontramos como sal común, halita o sal gema. La silvina, cloruro de potasio, también tenemos carnalita, el cloruro de calcio en agua salina y en lechos marinos. El cloruro de calcio también lo vamos a usar como fundente en el caso de la obtención de sodio, por ejemplo, en la celda Downs. El bromo es menos abundante que los anteriores y se va a encontrar en el agua de mar. También lo vamos a encontrar como sales binarias, como bromuro de sodio, bromuro de magnesio, bromuro de calcio. El yodo lo vamos a encontrar impurificando el nitrato de sodio, salitre de Chile, en forma de iodato de sodio. Como yoduro lo encontramos, al igual que los anteriores, agua de mar, plantas, animales marinos. En el organismo humano, la hormona tiroxina reguladora del crecimiento. En la obtención industrial, bueno, para ello tenemos que tener en cuenta de que si lo encontramos como sales, es decir, si lo encontramos así como yoduro, fluoruro, bromuro y yoduro, lo que tenemos es que oxidarlo. Sin embargo, los flúor, el cloro y el bromo son los oxidantes por excelencia. No existen otros elementos que lo puedan oxidar. Entonces lo que se hace es para obtener el caso del flúor, veamos particularmente, el flúor se obtiene por electrólisis del ácido fluorhídrico. Para que conduzca, resulta que el ácido fluorhídrico es un ácido débil que está poco disociado, por lo tanto conduce poco la corriente eléctrica, por lo cual es necesario agregarle un electrolito. El electrolito que se agrega es el fluoruro doble de hidrógeno y potasio. Esa electrólisis se lleva a cabo a menos 50 grados centígrados. La cuba electrolítica está formada por un cátodo de acero negativo, que es la parte negativa, un ánodo positivo de carbono exento de grafito. El electrolito se lo coloca en la cuba electrolítica, donde se va a mezclar el fluoruro de hidrógeno con el fluoruro de potasio, formando el fluoruro doble de hidrógeno y potasio. La cuba está hecha de níquel o de cobre. Entonces, en el cátodo se va a desprender hidrógeno y en el ánodo el flúor. El ácido fluorhídrico ingresa por la parte superior de la cuba electrolítica. Veamos las ecuaciones. El ácido fluorhídrico entonces en estado líquido, se va a disociar en fluoruro, que está en estado acuoso, y el yoduro en estado acuoso. El fluoruro va a dirigirse al ánodo, que es positivo, donde se produce la oxidación. Y hemos conseguido así que el fluoruro pase a flúor. Y en el cátodo se va a dirigir el protón, porque el cátodo es negativo y allí se produce la reducción. Bien, en el ánodo positivo la oxidación, entonces el fluoruro va a pasar a flúor perdiendo 2 electrones. ¿Por qué? Porque se forma la molécula de flúor. El cátodo negativo, vamos a tener 2 protones más 2 electrones, allí se produce la reducción y la reacción global, al sumar estas dos, recordemos entonces que como tienen igual número de electrones, simplemente cancelamos los 2 electrones, tanto del flúor como del hidrógeno,
Y finalmente consigo separar en el ánodo el flúor y en el cátodo el hidrógeno. Bueno, el cloro también podemos obtenerlo por electrólisis. Tiene un potencial de reducción menor que la del flúor. Sin embargo, lo vamos a obtener por electrólisis, ya sea en estado fundido o el cloruro de sodio en solución concentrada. Veamos en estado fundido. En estado fundido vamos a necesitar una cuba electrolítica cuyo ánodo, vamos a señalarlo, cuyo ánodo es de carbono. Allí se va a producir la oxidación del cloruro a cloro, desprendiéndose y saliendo por la parte principal de la cuba electrolítica. Luego tenemos el cátodo, donde se produce la reducción. En este caso es la reducción del sodio. Tomando 2 electrones se convierte en sodio líquido y sale por la parte derecha y es recogido. Allí es enfriado y luego se solidifica. El cloruro de sodio fundido ingresa a la cuba electrolítica y está separado por una pantalla de acero para evitar que tanto el sodio como el cloro se pongan en contacto y vuelvan a generar el cloruro de sodio. Veamos las ecuaciones. Electrólisis ahora de cloruro de sodio en solución. Aquí tenemos, es del método, es la membrana celular. ¿Por qué se llama así? Porque la cuba electrolítica consta de una membrana en la parte central que está hecha de, ya les digo, de un plástico politetrafluoretileno. Entonces, esta es una membrana, ya vamos a poner para que les quede, sería poli tetrafluoretileno, que es un plástico que resiste la inmersión durante cierto tiempo en una solución de hidróxido de sodio, que es la que se genera. Esta membrana es selectiva, solamente deja pasar iones sodio y también oxidrilos, desde el ánodo al cátodo. El ánodo es de titanio y el cátodo es de níquel. La solución de salmuera se coloca en la parte del ánodo. Luego sale por la parte superior y sale la salmuera agotada una vez que se han producido las reacciones y ya no se pueden producir más, sale por la parte inferior izquierda. Los iones sodio y oxidrilo migran desde el ánodo al cátodo, donde van a producir hidróxido de sodio, que sale por la parte inferior concentrado y por la parte superior el hidrógeno. Veamos qué sucede. Bueno, aquí tenemos el sodio. El cloruro de sodio que se va a ver si tenemos ahí la flechita, ahí está. Estas son las reacciones que suceden. Tanto el sodio como el hidrógeno, esto es la electrólisis del agua. Entonces, cuando sucede la electrólisis, el cloruro de sodio se separa en catión sodio, que va al ánodo, que es negativo, y es donde se produce la oxidación. El cloruro y el oxígeno, aquí se produce la reducción, o sea, van al cátodo, que es positivo. Todo eso sucede en la cuba electrolítica, pero acá compiten tanto el sodio como el hidrógeno. Veamos cuáles ganan. En particular, en el caso del cátodo gana el ion cloruro y en el caso del hidrógeno en el caso del ánodo, el hidrógeno. Es decir, el sodio no se va a oxidar. Entonces, esto es por los potenciales. A ver si tenemos acá la suerte. Ahí tenemos eso. Y ahora explicamos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos en el ánodo, vamos a tener las siguientes semireacciones. Tenemos sodio positivo, se produce, perdón, el sodio positivo. Escribimos las semireacciones de reducción para entender cuál de las dos va a producirse. Veamos el potencial del sodio. El potencial del sodio es menos 271 voltios. También se va a producir el tema del agua. El agua acá me va a generar protón
hidrógeno y oxidrilo. El potencial es menos 1,36 voltios. Completamos esto, ya sabemos acá, esto lo podemos sacar de la tabla de potenciales. Aquí son 2 de agua, 2 hidrógenos. Me va a quedar acá hidrógeno y 2 oxidrilo. De las dos reacciones, ¿cuál es la que se va a producir en el ánodo? Es la que sea menos negativa. Entonces se produce la menos negativa, es decir, se va a producir esta reacción. El sodio no le va a pasar nada y va a actuar como espectador. Luego, en el cátodo, vamos a tener cloruro más electrones, el cloro 2, acá son 2 y acá son 2. Vemos el potencial es menos 1, he puesto mal acá el potencial de arriba, lo vamos a borrar, a ver, acabo de fijarme. Entonces vamos a ponerlo como corresponde, es menos 0,83, ahí está. He puesto al revés, menos 0,83 voltios. El del cloro es menos 1,36 voltios. Y el del agua, que también podría producirse, esto lo estoy sacando de la tabla de potenciales, es decir, no necesitamos saber de memoria, necesitamos ubicar las ecuaciones, las semireacciones, para poder explicarlo. Me tendría que dar esto y 4 electrones. El potencial es menos 1,23. Bueno, acá al revés del ánodo, acá se va a producir la más negativa de las dos. Y la más negativa de las dos es la del cloro. O sea, sucede esta y esta. Entonces lo que vamos a hacer es escribirla. Escribamos así, o creo que la tengo. A ver, veamos si la tengo en la próxima. Ahí está la oxidación, ya dijimos eso, acá toda la reducción. Tenemos la reacción global. Bien, ¿qué es lo que está apareciendo acá? Acá está apareciendo el tema de la reacción global que resulta de sumar estas dos. Pero en un poquito lo vamos a sacar a lo anterior, ahí lo borramos para que no moleste. Borramos así, igual les queda grabado, no hay problema. Entonces, ¿cómo sería esto? La reacción global es sumar estas dos reacciones, es una suma directa, ¿por qué? Porque tengo 2 electrones en la oxidación, 2 en la reducción, es decir, puedo cancelar los 2 electrones, ahora lo vemos, así, cancelo estos 2 electrones con estos 2. ¿Y por qué aparece el sodio? El sodio es el espectador. Este va a estar aquí sin que le pase nada. Tanto aparece acá como en el producto, obviamente, porque no le sucede nada. ¿Qué vamos a hacer? Espectador, y aquí van a ver, entonces se llama así porque no le pasa nada. Sin embargo, está en la reacción. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese sodio? Se va a reaccionar con el oxidrilo y me va a generar 2 hidróxidos de sodio que están allí. Bien, sigamos con el bromo. Para obtener el bromo se tratan soluciones concentradas de bromuro de sodio con cloro. Aquí vemos la ecuación iónica, la primera, y la segunda es la ecuación molecular. Entonces, esto es una reacción redox. Ambas las dos son redox, en la que el cloro está con estado de oxidación 0, pasa a -1, se reduce, entonces actúa como oxidante. El bromuro, -1, pasa a 0, se oxida, entonces actúa como reductor. ¿Por qué sucede esto y por qué puede pasar esto? Esto sucede que el cloro puede desplazar al bromo por ser más oxidante o más oxidante que el bromo. Lo mismo pasa con el yodo. Acá tenemos la reacción de iodato de sodio y bisulfito de sodio. Esta también es una reacción redox, o sea, redox. Veamos quiénes son los que están cambiando. De +5 pasa a 0. ¿Qué le está pasando acá al yodo? Al yodo se reduce. Gana 5 electrones. ¿Quién es el otro que está cambiando? Es el azufre. De +4
a más 6. Este se está oxidando. Entonces se oxida y pierde 2 electrones. Intercambiamos los electrones, este 2 viene acá, que es el que aparece aquí, en el iodato, y el 5 del yodo aparece en el bisulfito. Igualemos, tenemos que tener 5 y 2 son 7 sodios. Ya acá tengo que poner 2, ¿por qué pongo 2? Porque de este sodio vamos a tener 4 y 3 de acá son los 7. 5 hidrógenos, vamos a tener 3 de acá y 2 de acá están los 5 hidrógenos. Tratando soluciones, otra manera de obtenerlo es tratando soluciones de yoduro de sodio con cloro, que es lo que habíamos hecho antes, porque el cloro lo que va a hacer es desplazar al yodo de sus sales. ¿Por qué es eso? Porque es más oxidante que él, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Esa es la ecuación iónica y este método de obtención también podemos obtenerlo en el laboratorio mediante la reacción de una sal binaria, del halógeno, dióxido de manganeso en medio ácido, vamos a obtener el halógeno cloro, bromo, yodo. Se aplica a ellos fundamentalmente. ¿Qué sales tenemos? La halita, la silbina y el yoduro de potasio. Veamos ejemplo. Estas son reacciones redox. Entonces tenemos acá el cloro es de -1 a 0, se está oxidando, entonces actúa como reductor. El manganeso con +4 a +2 actúa como, se está reduciendo, entonces actúa como oxidante. Entonces el reductor, ¿qué es lo que está haciendo? Está perdiendo 2 electrones, esos 2 van a venir al dióxido, el otro también, un electrón, perdón, del cloro de -1 a 0 es 1. Van a ser 2 electrones que se va a colocar delante del sodio. Luego tenemos 2 sodios, tenemos que tener 2 sulfatos, ponemos 2 sulfatos, y por último tenemos 2 de agua. De esa manera se iguala, son reacciones redox. La que sigue, que es la del bromuro de potasio, va a suceder exactamente lo mismo, y aquí corrijo lo que he cometido el error. De -1 para acá, el bromo es 0, es un reductor. Entonces, pierde un electrón. Y de +4 a +2 se está reduciendo, entonces actúa como oxidante. Oxidante el manganeso, ¿está bien? Quiere decir que gana 2 electrones que van a ir al bromuro de potasio. Luego tengo que poner, el 1 no lo pongo, debería ir acá el 1, no se pone, pero pongamos para que se den cuenta. Tenemos 2 potasio, 2 bromo. Tenemos, ahora me fijo en el producto tengo 2 sulfato, voy a poner 2 de ácido sulfúrico y por último 2 de agua. Lo mismo pasa con la de yoduro, frente al dióxido de manganeso y en medio ácido sulfúrico. Reacciones redox todas. Un método de obtención de cloro en el laboratorio es a partir de ácido clorhídrico, usando como agentes oxidantes el dióxido de manganeso, el permanganato, el clorato y el dicromato. A todas las semireacciones esas las tienen en la tabla de potenciales, las pueden armar a partir de allí, pero nosotros vamos a fijar nuestra atención a la de dicromato en medio ácido. Entonces vamos a la tabla de potenciales y sacamos la ecuación. De allí surge la primera ecuación y la del cloruro. La reacción global va a ser así. A la del cloruro la vamos a tener que multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones y allá tenemos 6. De esa manera yo podré simplificar los electrones. Bueno, vamos a ver cómo queda. Queda que dicromato, queda 14 protones, así, y tiene 6 cloruro. Me va a quedar un 2 ion cromo, 3, 7 de agua, y tengo que poner 3 de cloro 2. El potencial es -0,03.
voltios, lo que me indicaría que la reacción no es posible, que no sería espontánea. Sin embargo, esta reacción es posible llevarla a cabo. De hecho, nosotros la hacíamos. ¿Cómo se explica eso? Bien, vamos a tener la ecuación, vamos a tener en cuenta la ecuación de Nernst, para ver allí qué variable podemos modificar para que este delta de E sea positivo. Va a ser delta de 0 menos 0,059 sobre n, el logaritmo de, esta me falta igualar, esto era 2, esto era 14, esto era 7, esto era 3 y esto es 6. Entonces, ¿cómo modificamos, escribimos la ecuación? Recordemos que en el logaritmo de la constante solamente se escriben los iones, no el agua, nada más que los iones, y en este caso podemos escribir el gas. Sobre, veamos que tengo en el producto el dicromato, luego tenemos el protón elevado a la 14 y el ion cloruro que está elevado a la 6. Entonces esto va a ser, esto es menos 0,03 menos 0,059 sobre 6. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para modificar a partir de esta constante de equilibrio, modificar la reacción para que sea espontánea? Para ello, lo que se hace es, en lugar de utilizar ácido clorhídrico, perdón, dicromato acuoso, se usa sólido. Entonces, si usamos dicromato sólido, va a desaparecer de esta ecuación, no lo tengo que escribir. Y si usamos ácido concentrado, con mayor razón, va a aumentar la concentración del protón, este cociente es pequeño, el logaritmo de un número pequeño es negativo, con negativo se hace positivo, más positivo que esto, por lo tanto, el delta de E resulta positivo. Entonces, aquí ¿cómo quedaría? Logaritmo de cromo, este sí queda porque es acuoso, 2, la concentración aquí, dividido en la concentración protón a la 14 por la concentración cloruro a la sexta. Si este valor de concentración ácido es grande, este cociente es pequeño. El logaritmo de un número pequeño es negativo, se hace positivo. Con esto entonces, delta de E se vuelve positivo al usar dicromato de potasio sólido y ácido sulfúrico concentrado. Si no es ácido sulfúrico, muy bien, en nuestro caso no sería ácido sulfúrico, sería ácido clorhídrico. Entonces pongamos bien para que no les quede, porque ese es en el caso de que tenga ácido sulfúrico. Entonces, ácido clorhídrico concentrado. Bien. Propiedades físicas de los halógenos, ahí tenemos en estado físico, el flúor es un gas amarillo difícil de licuar, el cloro es un gas amarillo verdoso que licúa fácilmente, el bromo es un líquido rojizo y el yodo es de color negro si es sólido y de color violeta si son vapores. Ya vamos a ver fotografías de esa sustancia. Si observamos la tabla periódica, estos elementos empiezan desde el flúor al yodo, el radio atómico aumenta. Del radio iónico también, la primera energía de ionización disminuye. Veamos cada caso por qué. En primer lugar, vamos a ver el estado físico. Esto se explica por las fuerzas intermoleculares. Son débiles y aumenta con el número total de electrones. ¿Por qué es esto? Esto lo vimos en el enlace. Entonces vamos a ver, se tratan de fuerzas de dispersión de London. ¿Por qué? Porque se tratan de moléculas no polares. Entonces pongamos estas moléculas que son homonucleares y son diatómicas, son no polares. La proximidad de una de ellas hacia la otra genera un dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo a su vez genera sobre la primera un dipolo inducido y de esa manera logran atraerse.
la posibilidad de que se genere deformación de la nube electrónica de una molécula con la proximidad de la otra aumenta a medida que aumenta el tamaño de la nube electrónica. Y eso sucede a medida que descendemos en el grupo de los halógenos. Por ejemplo, en el bromo empieza a aumentar desde el bromo y es mayor en el yodo. ¿Por qué? Porque el yodo es una molécula grande. Entonces, veamos aquí, ahí la tenemos. La primera, entonces vamos a poner aquí, acá tenemos así, tenemos flúor con flúor. Acá las posibilidades de que se actúen las fuerzas de dispersión del London son mínimas, la distancia es mayor. Si son más grandes, esa distancia de separación, por ejemplo, en el cloro, disminuye. Esta es la distancia de separación y esta es la distancia de separación debido al tamaño. Luego tenemos el bromo, el bromo, el bromo. Ya ven que la molécula diatómica se va haciendo más grande y por ende la separación entre ellas también. Cuando ya estamos con el yodo, que es la última de las moléculas, la nube electrónica es mucho más grande y por lo tanto es mayor la posibilidad de que se produzca un dipolo instantáneo, un dipolo inducido. Con ello, dicen ustedes que acá esto determina, el hecho de que aquí las fuerzas de dispersión de London son menores, esto determina que sea un gas. Esto, el hecho de que disminuya la distancia entre las moléculas, sigue siendo posible de que sea gas. Cuando esa distancia disminuye, se pueden asociar entre ellas, constituyendo el estado líquido, y cuando están aún más cerca, van a formar el estado sólido. Le aumentan la fuerza de dispersión del London. Bien, ¿qué pasa con el color? El color lo explicamos con la posibilidad de tránsitos electrónicos, y estos tránsitos electrónicos deben caer dentro de lo que es el espectro de la luz visible. Por ejemplo, en el caso del flúor, esta es la teoría de orbitales moleculares para el flúor. Entonces tenemos que la separación entre el orbital pi antienlazante y sigma antienlazante es grande, su frecuencia absorbe una longitud de onda que está dentro del espectro de la luz visible, absorbe una determinada frecuencia y se observa el color amarillo. Luego, para el cloro, fíjense, la distancia es menor. Este es de color amarillo verdoso. Para el bromo es aún menor, este es de color rojo, y para el yodo es menor aún. Esto es lo que determina que el color del yodo sea negro en sólido y violeta en vapores. Ahí lo tenemos, el diagrama de orbitales moleculares, teoría de orbitales moleculares, donde vemos que la distancia de separación, acá esto es el sigma antienlazante, este es el pi antienlazante, sigma antienlazante, pi antienlazante. A medida que vamos descendiendo en la tabla, esa separación entre el delta y el pi antienlazante disminuye. Esa es la razón por la que lo vemos de distintos colores. Bien, ese color del flúor, este es el color del cloro, el color del bromo líquido rojo y el color del yodo, que es esto en estado sólido, y estos son el yodo en estado gaseoso, vapores de color violeta. Propiedad física de los halógenos, si continuamos con ella, vamos a tener la electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba dentro de un grupo, por lo tanto el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Punto de fusión y de ebullición aumenta a medida que aumenta el número atómico y tiene que estar relacionado a su vez con el estado físico. Recordemos que flúor y cloro son gaseosos, no pueden tener un punto de fusión y ebullición alto debido a su estado físico. El bromo es líquido, aún es bajo en el punto de fusión, punto de ebullición ya es positivo, y el yodo tiene los dos valores de punto de fusión y ebullición elevados. La energía del enlace es menor para el flúor y disminuye desde el cloro al yodo. ¿Por qué es eso? Bueno, el flúor es una molécula pequeña, cuando forma la molécula diatómica se esperaría que estén muy cerca, pero esto no es tan así,
porque hay una repulsión entre los electrones de valencia que no forman el enlace de ambos átomos. Potencial de reducción, son todos positivos, lo cual indica que son oxidantes, y ese poder oxidante disminuye del flúor al yodo. La solubilidad del flúor es reactivo con el agua, el cloro es baja, al igual que el bromo, y aún más baja en el yodo. Se trata de moléculas covalentes no polares. Veamos el caso particular del yodo, qué es lo que sucede. Es poco soluble en disolventes polares como el agua, el éter. Esto está mal escrito, lo voy a corregir aquí. El éter sería así, así y así. Esto no, entonces esto es éter. El alcohol, el nitrilo. Todos estos compuestos, estos son compuestos orgánicos, son polares. Fíjense que este es negativo, esta es la parte positiva y esta es la parte positiva. Es más electronegativo el oxígeno, ¿eh? Ahí está. Bien, vamos a corregir acá el delta que puse, ahí está. Vamos a colocar bien. Entonces sería así. Luego el alcohol pasaría exactamente lo mismo. Esta es la parte negativa, esta es la parte positiva y todo esto es la otra parte positiva. Aquí sucede lo mismo, esto es negativo y todo lo demás es positivo. Son todos solventes polares. En este caso de solventes polares, el yodo va a ser poco soluble. Genera soluciones. Aquí vamos a hacer así, lo vamos a dejar afuera, vamos a corregir. Entonces genera soluciones de color pardo. Color pardo. ¿A qué se debe esto? Se debe no a las transiciones electrónicas, sino a la formación de un complejo de transferencia de carga. Entonces se debe a la transferencia de carga. Transferencia de carga. ¿De dónde? Del solvente al yodo y del yodo al solvente. Solvente al yodo y viceversa. Bien, veamos ahora qué pasa con el yodo o las soluciones acuosas de yoduro. El yodo estamos hablando siempre, entonces dejamos caer un yodo sólido en una solución de yoduro de potasio, entonces se va a formar, es soluble, se forma una solución de color pardo debido a la formación de ese complejo triyoduro. Entonces este tiene en solventes no polares, la solubilidad es mayor, porque va a dar soluciones de color violeta. También se debe a la formación de un complejo de transferencia de carga. Entonces, por la formación de un complejo, caen en distintas frecuencias, por eso el distinto color con respecto a los solventes polares. Complejo de transferencia y de carga. Eso sería en el caso de los solventes no polares. ¿Por qué es mayor? Y bueno, el yodo es no polar. Normalmente semejante disuelve a semejante. Recuerden las reglas de solubilidad que vimos en tipos de reacciones. Con almidón el yodo da un color azul que es característico. ¿Por qué da ese color azul? Bueno, con almidón forma un complejo de inclusión. Un complejo de inclusión. Va a formar eso. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el almidón es una macromolécula gigante que en su interior, en forma de espiral, y en su interior queda capturado el yodo, y ese complejo que se forma absorbe una frecuencia correspondiente al opuesto al color azul. Emite color azul.
Propiedades químicas. Bueno, ya dijimos que debido a su potencial de reducción son todos ellos, si nos fijamos, ya habíamos visto esto, son todos ellos oxidantes. Y el cloro, por ser un oxidante más fuerte, el flúor puede desplazar al cloro, al bromo y al yodo de sus sales. El cloro al bromo y al yodo, el bromo al yodo. Se pueden desplazar entre ellos. Las propiedades oxidantes las demostramos allí, lo que estaba diciendo. Por ejemplo, el fluoruro puede desplazar al cloro por ser más oxidante y lo desplaza. Esa línea no va. Esta es una reacción de sustitución o de desplazamiento. Entonces, reacción de sustitución. También son reacciones redox, las dos. ¿Por qué puede pasar eso? Porque uno es más oxidante que el otro. El cloro desplaza al yodo. El bromo desplaza al yodo. Bien. Reacción con hidrógeno, pueden unirse directamente al hidrógeno. El caso del flúor puede unirse mediante una reacción de síntesis. Esta es una reacción de síntesis total. Se une directamente al hidrógeno. Vamos a poner bien. A ver, veamos cómo se hace. Entonces decimos síntesis total. Bien. Sigamos. Reacciona con el agua excepto el yodo. El flúor dijimos que la reacciona violentamente, que es lo que va a generar, degenera el fluoruro de hidrógeno y desprende oxígeno. El cloro y el bromo van a dismutar. Sean distintas las reacciones por el potencial. Entonces acá, como me queda, esto me genera una dismutación. El cloro y el bromo, el cloro va de 0 a -1, se reduce y a +1 se oxida. Esta mezcla de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso constituye el agua de cloro. Lo mismo sucede con el bromo. El agua de cloro y a su vez el agua de bromo son inestables y se van a descomponer. Se descomponen en ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y desprenden el oxígeno. O sea, desprenden el oxígeno, así, así, y les queda formando el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y un medio de oxígeno. Vamos a ver. También son reacciones redox estas. Si observamos, perdón, antes que siga, esto es +1, esto es -1, esto es -2 y esto es 0. También son reacciones redox. Reaccionan con metales. Bueno, ahí se ve claro el poder oxidante. El flúor reacciona con el litio, va a formar el fluoruro de litio y con el sodio el fluoruro de sodio. El flúor también va a reaccionar con el hierro, como es un oxidante fuerte, lo lleva al hierro a su máximo estado de oxidación, que es 3. Por eso entonces estas son reacciones redox. El cloro, sin embargo, si la cantidad de cloro es limitado, lo lleva al hierro a su estado de oxidación menor, que es 2, y si está en exceso, en gran cantidad de concentración, se va a generar una sal binaria con el hierro en estado de oxidación 3. Todas son reacciones redox. Reaccionan con no metales, como por ejemplo el trillo duro, el yodo y el fósforo forman el trillo duro de fósforo. Esta es una sal. Esta es una síntesis total. A su vez, esta sal, como tal, recordemos de reacciones químicas, sufre hidrólisis. El tema de hidrólisis total genera dos ácidos que no pueden reaccionar entre sí. Ácido yohídrico y ácido fosforoso. Por eso es una hidrólisis total. También se va a formar el pentayoduro de fósforo y el tribromuro de arsénico. Reaccionan con no metales. También reaccionan con otras sustancias. Por ejemplo, el cloro reacciona directamente con el sulfuro de hidrógeno, también en una reacción redox. Entonces, redox. El cloro va de 0 a -1, de -2 a 0. Bien. Luego, también en frío, va a reaccionar con el hidróxido de sodio, una reacción en la cual el cloro va a sufrir una dismutación.
Entonces va de 0 acá a -1 y a +1. Entonces, allí se genera el hipoclorito de sodio, que es la lavandina. En caliente también va a sufrir una dismutación. Entonces el cloro con hidróxido de sodio en caliente me va a generar una dismutación. Solo que el cloro va al estado máximo de oxidación, en el que puede llegar, que es 5. Tiene otro, pero acá llega hasta 5. Oxidan a otras sustancias, como por ejemplo al dióxido de cloro bajo determinadas condiciones y en presencia de catalizador. Por ejemplo, el cloruro de sulfonilo. Entonces va a formar simplemente cloruro de sulfonilo. Este se va a llamar cloruro de carbonilo. Y el de abajo partimos del eteno mediante esta es una reacción en química orgánica, se va a formar el dicloroetano. Esta es una reacción que en química orgánica se denomina reacción de adición. Bien, reacción de adición. ¿Por qué se llama así? Este tiene un doble enlace, estos son los hidrógenos que están allí. Cuando viene el cloro, se va a generar un simple enlace y en uno de esos enlaces se van a unir los cloros. Por eso es reacción de adición. Estas son reacciones también de adición. No hay cambio en los números de estado. Ah, sí, sí hay, perdón. Estados de oxidación. Acá tenemos de 0. Acá tenemos -4. Observemos, -4 más 4. Y bueno, acá es 0. Sí, es reacción de adición todas ellas. Son todas reacciones de adición. Ven que no cambian, se unen directamente. Bien, veamos ahí también, ahora borramos esto para que puedan ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos otras reacciones y con otras sustancias, como ser el cloruro de estaño 2, ¿qué va a pasar con ese? Cuando se una con el cloro me va a generar el tetracloruro de estaño, o sea, hay una oxidación del estaño, así acá en el primer término, ya lo vamos a poner al lápiz, tenemos acá estado de oxidación más 4, perdón, más 2. Vamos a borrar, ay Dios mío, acá está. Vamos a poner así, más 2 a más 4, de 0 a -1. Son reacciones redox, en la que el cloro está actuando como oxidante. Ya dijimos que son oxidantes. Este va de 0 a -1, también va a ser oxidante, y el azufre va de +4 a +6, actúa como reductor. O sea, aquí este es el reductor y el cloro siempre va a ser oxidante. Entonces son las dos reacciones redox. Bien, tenemos otra de las propiedades diferentes del flúor. El enlace flúor-flúor es más débil en él que en el cloro-cloro debido a que la repulsión entre los electrones es mayor en el flúor por el tamaño que posee. El ácido fluorhídrico presenta enlace hidrógeno, que no los presentan los otros hidrácidos del grupo. El ácido fluorhídrico también es un ácido débil, mientras que el clorhídrico, bromhídrico y iohídrico son ácidos fuertes. Ahí tenemos el gráfico del punto de ebullición, que ya lo vimos en enlace, pero que acá recordamos. Fíjense que el punto de ebullición del ácido fluorhídrico es mayor que el resto de los elementos del grupo, que también forman hidrácidos, debido a que forman enlace puente hidrógeno. Bueno, los usos, vamos a mencionar el caso del flúor. El ion fluoruro evita las caries dentales porque se forma el fluorapatita en lugar de la hidroxiapatita. Esa hidroxiapatita es soluble en ácidos. En refrigeración, como freones o diclorocarbono, se usa en superficies antiadherentes, en los utensilios de cocina y válvulas para el corazón, y también en la fabricación de teflón, que es un polímero. El cloro, a su vez, es un poderoso germicida, se utiliza para purificar el agua potable, el bromo para la producción de dibromoetileno, insecticida y depurador de plomo en la gasolina.
El yodo es importante en medicina porque es un oligoelemento presente en la hormona de la glándula tiroides que afecta el crecimiento y otras funciones metabólicas. Se usa como antiséptico y también tenemos que por su acción oxidante activa las proteínas enzimáticas que convierte los grupos terminales sulfidrilo en la forma oxidada disulfuro. El yodo es un fungicida y virucida. Y la tintura de yodo, que es una solución de yodo en yoduro de potasio, y el alcohol yodado, que es yodo en alcohol. Este es lo que se conoce como Pervinox, se usa como antiséptico. Ciertos isótopos radiactivos de yodo se utilizan en investigación médica y en otros campos. Y con eso terminamos. Muchas gracias.